Por favor, les voy a invitar a los demás que enciendan su cámara, por favor. Lucía Guzmán, Sonia Isabel. Lucía Guzmán, Sonia Isabel. Repito nuevamente. Bueno, no están. Está Lucía Guzmán, gracias. Alice Meda. Sonia Isabel, encender su cámara, disculpe. Gloria Nájera también, por favor. Muy bien. Iniciamos nuevamente. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, el 30 de agosto, apenas se tuvo noticia de que Carrera había traspuesto el confín entre Guatemala y México. La misma asamblea que acaba de atributarle honores militares emitió algunos decretos declarándolo fuera de la ley, dictando pena de muerte para él si volvía al suelo patrio. Así que como cualquier persona que lo ayudara a volver, también se solicitaba al gobierno mexicano que internara a Carrera en su territorio y no lo permitiese volver. O sea, empezaron los conflictos, ¿verdad? En este caso empezaron los conflictos y miramos en la parte de atrás, en la siguiente diapositiva, cuando usted lea el documento, se va a dar cuenta de esa parte de los conflictos que se dieron en su momento y que lo conllevan a tomar cuestiones de dictarle pena de muerte, ¿verdad? Y que si volvía al país de Guatemala, pues obviamente eh, lo iban a matar. Ahora, la situación se da acá en que antes, pues en Guatemala, parte de México estaba dentro del reino de Guatemala, estaban todos los países centroamericanos y que de alguna forma cayeron en conflicto, porque digamos Guatemala también tuvo una guerra con El Salvador y ya más adelante vamos a ver en la siguiente diapositiva si nos da tiempo de esa situación. Entonces, el 30 de agosto apenas se tuvo noticia de que Carrera había traspuesto el confín entre Guatemala y México. La misma asamblea que acaba de tributarle honores militares emitió algunos decretos declarándolo fuera de la ley, ¿verdad? Mientras tanto, en Guatemala la situación iba de mal en peor. Por el contrario, las facciones de la montaña, en vez de apaciguarse, tornaron más audaces aún. Convencido el gobernante Martínez de su fracaso, presentó su renuncia el 27 de noviembre de 1848, haciéndose cargo del mando don Bernardo Escobar, quien sintiendo la fuerte presión de la situación política, dimitió el mando el 3 de enero de 1849. Vemos acá todos los cambios que se dieron en un momento, ¿verdad? De destituir a un gobierno y que entra otro y la misma presión del pueblo, de la complicación que se vivía, entró otro y vemos todos los cambios, ¿verdad? Todo esto se da dentro del régimen conservador, ¿verdad? La asamblea eligió para sustituirlo al señor Manuel Tejada, pero este no aceptó el difícil encargo que se le hacía. En una nueva elección, la designación recayó en el coronel Mariano Paredes, quien gobernó hasta el 6 de noviembre de 1851. Vemos todos los cambios de gobierno que se dieron por las dificultades que habían en su momento entre Guatemala y que se estaban dando internamente y también exteriormente, ¿verdad? Tan pronto asume la presidencia de la República, Coronel Paredes envía un emisario a Yucatán, si Yucatán es de México, a conferenciar con Carrera sobre la posibilidad de su regreso.
Los más conspicuos miembros de la Asamblea, José Francisco Barrundia, Pedro Molina y Lorenzo Montúfar, temerosos de la vuelta a Guatemala de Rafael Carrera, por haber sido ellos los promotores de que se le declarara reo de muerte si reingresaba a la patria, presionan fuertemente para que se alisten tropas que marchen a custodiar la frontera con México para evitar que volviera el expresidente. En efecto, las fuerzas guatemaltecas se situaron en Huetenango, pero Carrera era un hombre de muchos recursos y debió ser un verdadero guía de masas, pues cruzó la frontera por Cometán, y poniéndose el habla con el comandante de la fuerza, llegaron a su arreglo y al día siguiente iniciaba su marcha hacia la capital al frente de las tropas que debían evitar eso mismo. A la pregunta acá, ¿volvió de México el presidente Rafael Carrera? Sí volvió, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta que de alguna forma lo habían excluido y que después veamos lo que continúa acá. Al acercarse a la capital, la asamblea se apresura a derogar los decretos que le declaraban hombre sin patria. En su lugar, ordenan rendirle honores militares al realizar su ingreso. Salen hasta la Guarda Viejo a darle la bienvenida. Una comisión de bellas muchachas ofrecen un vaso de temperante horchata al guerrero para mitigar su sed. En tanto le hacen entrega el nombramiento que le extiende la misma asamblea como comandante general de las armas de la República. Hay muchas discrepancias, hay muchas dudas por qué se dio todo eso, ¿verdad? Si vemos hoy en día en cuestiones de política la misma situación de que estamos divididos en cuestiones de, hoy se incita mucho al voto nulo a través de este personaje, Carlos Pineda. Hoy podría haceros hablar ese tema sobre ese punto. Digamos, acá excluyen a alguien, pero hay otro grupo que le quiere dar la bienvenida, ¿verdad? Cuando a veces los participantes de un acto son pocas personas, pero con mucho poder, ¿verdad? Entonces, pero el pueblo de alguna forma estaba pues anuente a que había aportado mucho para el país y de alguna forma pues le daban una bienvenida, ¿verdad? Como aceptando su regreso. Obviamente, si hubiera sido del todo culpable, creo que en ningún momento pues iban a darle honores nuevamente para poder recibirle dentro de nuestro país, ¿verdad? Porque alguien que va preso, por ejemplo, hoy tenemos preso al expresidente Otto Pérez Molina y otros personajes, funcionarios, y creo que en su momento pues han sido declarados culpables. Yo no creo que van a salir de ahí y se vaya a recibir con honores nuevamente, si ellos pues, de alguna forma se les ha comprobado en que infringieron, que quebrantaron la ley y que de alguna forma deben de cumplir y que deben de pagar esa situación, ¿verdad? Y, por ejemplo, si hablamos lo del voto nulo que menciona este personaje, Carlos Pineda, ¿qué podría decir usted al respecto sobre eso? En todos los puntos, desde que se empezó la política, desde que empezaron en cuestiones de cada quien en su momento ve sus beneficios o ve sus puntos que en su momento ve sus beneficios o en su momento lo que le conviene, ¿verdad? Porque acá pues vemos personajes que de alguna forma hicieron lo correcto o hicieron parte incorrecta y que de alguna forma son sancionados, pero que posteriormente de alguna forma se considera cierto grupo y le da pues una cordial bienvenida. Dice que al entrar en la columna de la ciudad del fuerte de San José, que ya mencionaba, saluda a su fundador con un salva de 21 cañonazos. Era el mediodía del 8 de agosto de 1849, fecha del inicio de la restauración de la República, ¿verdad? Un hecho muy importante, el 8 de agosto de 1849, la fecha del inicio de la restauración de la República. Pregunta de examen, fecha de inicio de la restauración de la República, 8 de agosto de 1849. ¿Cómo recibieron a este personaje con 21 cañonazos de salva por, por Ya. el fuerte de San José saluda a su fundador? Puntos muy importantes, ¿verdad? Y que las bellas muchachas las reciben con un vaso de temperante horchata, ¿verdad? Para mitigar la sed de este personaje. Y ahí pues también tenemos cómo era el fuerte de San José, ahí tenemos cómo era esa entrada, ¿verdad? En la imagen. Ahora, volviendo al tema, volviendo al punto de este personaje que incide mucho al voto nulo,
si tocamos ese tema, algunos están de acuerdo, otros están en contra. Y si analizamos a través de la vía legal, ¿conviene votar voto nulo? ¿Sí o no? Es la pregunta. Vamos a salir un poquito de este tema de la historia de Guatemala, porque también todos los días estamos haciendo historia. Todos los días hacemos historia. Y eso lo que se está dando actualmente en nuestras elecciones de este año también es una historia. Entonces, ¿qué opina usted sobre eso del voto nulo acá en Guatemala? La pregunta es abierta, es para uno de los que quisiera participar y posteriormente podría hacerlo específico. Licenciado. Sí, profe Obed, diga. Sí, dice que no capté la razón por la que habían declarado a Rafael Carrera que no podía ingresar al país. Bueno, lo que pasa que en su momento, yo pienso que esta parte es cuando ya haya un poco de abuso de poder, ¿verdad? Fíjese que aquí está entrecortado las presentaciones. En el documento hay un seguimiento más continuo, ¿sí? Porque es mucha historia, ¿verdad? Entonces en el documento está completo la parte de la situación, porque aquí, digamos, las presentaciones están cortadas a veces por puntos. Entonces prácticamente como que de una presentación a la otra no está la secuencia, ¿verdad? Y buena observación, profe Obed. Entonces, pienso que a veces el abuso de poder en su momento, algunas situaciones cuando ya se está mucho tiempo, como en una dictadura donde ya se llevan muchos años, como que dice, bueno, yo aquí lo puedo todo y empieza a hacer cosas que no corresponden, ¿verdad? Y que al verse ya topado por el mismo pueblo, pues él decide huir, ¿verdad? Y que de alguna forma le dicen que se vaya y que ya no regrese, ¿verdad? Esa fue una de las situaciones, ¿verdad? Sí, pues, ahora con respecto a lo del voto nulo. Uh-huh. Definitivamente es difícil que se pueda lograr un porcentaje suficiente. Estaba viendo yo que el voto nulo, según la ley de partidos políticos, es conducente si pasa del 50% más un voto, pero del total de empadronados. Ajá, mayoría absoluta sería ahí, del 50% más uno. Uno, ajá. Entonces, prácticamente para que eso suceda, casi tendrían que ser los votos de todos los candidatos. Uh-huh. Por ejemplo, en las elecciones anteriores votó el 68% de los empadronados. Quiere decir que se dé un 51%, tendría que votar la mayoría de las personas. Y solo un 18% que vote por otros candidatos, como en este caso, ¿verdad? A menos que masivamente la gente fuera a votar solo por el voto nulo, pero eso yo creo que es bastante difícil porque más que todo se inclinarían las personas que estaban que tenían A favor preferencia del personaje. por Pineda. Ajá. Y el otro inconveniente es que no se cambiarían los candidatos si el voto nulo gana, digamos. Si de nuevo las elecciones sería un segundo gasto similar al actual. Y que ese gasto el pueblo lo paga. Lo paga. Entonces, no es conveniente al final. Digamos que yo siento que como se habla, ¿verdad? La ley de partidos políticos está hecha para que ganen los que tienen el poder. Entonces, es difícil que personas que tengan otras intenciones sean las que le convienen al grupo, ¿no? Y entonces, en ese caso, prácticamente el voto nulo es difícil que se dé, luego no sería conveniente.
el país gastaría doble y al final siempre pueden ser los mismos candidatos, o sea, no es que vayan a haber nuevos candidatos. Si quieren los partidos pueden poner otro candidato, pero pueden ser también los mismos, o sea, no es... Gracias, profe Obed, por su aporte. ¿Alguien más quisiera opinar sobre eso? Voy a preguntar aquí a alguien más, así abierto. ¿Alguien también iba a hablar en el momento que el profesor iba a hablar? Le dejo el espacio a la persona que iba a hablar en el momento que habló. Hola, señor. Y escucho, por favor, ¿alguien iba a hablar en su momento? Le dejo el espacio. ¿Alguien iba a comentar algo más, por favor? ¿Puede hacerlo en este momento? Buenos días. Buenos días, ¿me escucha, licenciado? Sí, le escucho. Sí, con respecto a lo del voto nulo, yo tampoco estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque siento que en su momento hubieron ciertas reglas, mire, que es el actual, por ejemplo, el candidato, ¿verdad? Que pudo haber, tal vez no fue tanto por el motivo que lo sacaron, ¿verdad? Si todos sabemos cuál era el motivo de los altos mandos, ¿verdad? Pero siento que hacer un voto nulo ahorita sería, como decía el compañero, un gasto por gusto, y sabemos perfectamente que aquí en Guatemala ese gasto no va a ser un gasto como normalmente se hace, sino que ya se le incluyen, ¿verdad? El robo, porque siempre va a haber un robo, ¿verdad? Entonces se va a gastar más de lo que es y al final de cuentas va a seguir siendo lo mismo, ¿verdad? Entonces yo soy una de las personas que tampoco estoy a favor de ese voto nulo, aunque quisiera, pero sabemos que obviamente esto no va a poder pasar porque siempre estamos gobernados como le pasó a Rafael Carrera, ¿verdad? Que todos querían, cuando están en el poder, quieren seguir haciendo dominio de su espacio, quieren, aunque ya no estén en el poder, cuando ya vayan saliendo, ellos quieren seguir dominando su espacio. Y siento que eso se ha venido, se ve desde temporadas, ahí sí que años atrás, y esto va de mal en peor, ¿verdad, licenciado? La verdad de que nos damos cuenta en la historia de Guatemala que lo único que ha hecho es fortalecer a estos altos mandos con la corrupción, porque es lo único que se hace, ¿verdad? Fortalecerlos. Y prácticamente nosotros solo servimos de escalera para ellos, ¿verdad? Porque muchas veces nos dejamos guiar por las pancartas, por una lámina, lamentablemente, una bolsita solidaria. Y así es como nos han ganado de muchas formas a todo el país, ¿verdad, licenciado? Entonces yo tampoco estoy a favor del voto nulo, porque al final de cuentas siempre el Estado hace lo que él quiere, ¿verdad, licenciado? No Así nos es. toma nosotros. Sí, pues gracias, señor Brendy, por su participación. Creo que, bueno, si dejáramos este espacio para todos, se nos va el tiempo con respecto a esto. Y sí, es lamentable en ese lado. Un punto importante que por el cual también no se debe darlo el voto nulo, ya ustedes lo mencionan, los gastos que ocasionaría y que al final quien paga todos estos gastos va a ser el pueblo. Va a ser el pueblo y es inevitable. Y la situación de la vida, a como estamos aquí en Guatemala, hoy la vida acá en Guatemala es más cara, porque cuestiones de todos los productos están caros. Y si hablamos en cuestiones del salario mínimo, no es el equivalente a lo que debería en su momento gastarse. Esa es una. Entonces, siempre en cuestiones vemos acá el gobierno de Rafael Carrera de alguna forma impuso sus normas, impuso sus reglas y de alguna forma quiso hacerse las suyas en su momento y que las hizo y en su momento pues es excluido a través de otros personajes. Vemos en su momento que hay gente que de alguna forma va a influir y que cuando se tiene el poder también sí lo logra, de alguna forma, ¿verdad? Hoy pues quizá la situación no es a través de armas, pero que de alguna forma a través de las leyes que rigen nuestro país, a través de las normativas, ¿verdad? Por ejemplo, pues hoy se da un caso donde alguien que está hasta la cúspide quizás de lograr algo, en su momento viene otro y que por algo legal, ahí sí que le da donde un golpe, donde mal le duele y no solo a un personaje, sino a todo un nombre de un partido, ¿verdad? Y que
obviamente quita la mata y quita las guías, quita todo, ¿verdad? Y que de alguna forma, pues eso, a través de la línea de abogados, sus asesores en su momento, yo creo que estaban haciendo algo mal y que en su momento no sé por qué no pudieron tomar en cuenta eso. Pero también hay otra parte del Tribunal Supremo Electoral que pienso que cuando se da un nombramiento para alguien, también es porque ya tienen una base de que todo está bien, ¿verdad? No puede decir, mire, démosle un nombramiento a este partido o hablemos de que hay una resolución para este partido cuando hay un inconveniente. Entonces, todo eso también ahí deja un poco que dar o que desear también el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Y bueno, ahí sí que como a veces hay fines políticos, hay fines personales que esto conllevan a acciones de este tipo, porque quiera o no, a veces ustedes saben muy bien que las familias poderosas aquí en Guatemala, pues son pocas las 10 familias poderosas aquí en Guatemala, que son de alguna forma las que toman el poder del control financiero y que de alguna forma deciden quién serán las autoridades que deben de gobernar a nuestro país. Y a veces solo son pantalla de que fingen a alguien que llegue de candidato para tal, para desestabilizar los grupos y que haga mayor coberturas. Y a ellos les conviene tener al pueblo dividido. Hoy tanto partido, 10, 12, 15, 20 partidos, entonces tienen un poquito ahí en cada uno y al final, cuando ya tienen un as sobre la manga, ¿quién va a ser el que ellos quieren, ¿verdad? O el que ellos desean, ¿verdad? Entonces creo, estimados estudiantes, que no conviene realmente el voto nulo. De alguna forma, qué complicado a veces en su momento, como mal con ellos y peor sin ellos, ¿verdad? Si se votara voto nulo y ganara voto nulo, de alguna forma conlleva a que el Estado podría tomar el control. Entonces, en este caso, podrían tomar los militares el control de todo lo que corresponde en Guatemala. ¿Por qué razón? Porque de alguna forma en la parte cívica no hubo digamos, alguien que pudiera eh, quedar como candidato para tal y que conllevaría a hacer quizá una segunda vuelta y esa segunda vuelta o a empezar de nuevo, porque eso sería uno de los puntos. Y ya lo mencionaban ustedes en su momento, lo desgastante que sería en cuestiones económicas, ¿verdad? Y que al final el pueblo de Guatemala pagaría todas esas situaciones. Dices el Estado, es el gobierno, pero ¿de dónde sale? De la misma situación del pueblo. Después, más hambruna, todo más caro, y obviamente esa es la situación en la cual pues debemos estar anuentes, que no conviene el voto nulo. Entonces, pasando a otro punto, la siguiente diapositiva. Licenciado, yo quería comentar algo. Sí, diga. Bueno. Solo un poquito nada más, solo para agregar, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, yo en mi opinión sería, bueno, según la ley electoral de los partidos políticos, todos tenemos derecho a ser elegidos Ajá, exacto. y elegir a quién, por quién votar. Entonces, como estudiantes debemos emitir correctamente nuestro voto, ¿va? Uh-huh. No conviene el voto nulo. Seamos conscientes de nosotros, depende, ¿verdad? Que a quién le debemos dar la oportunidad, porque si nosotros hacemos eso de votar votos nulos, pues le daríamos la oportunidad a otras personas, ¿va? Sino que es de concientizar por quién debemos de votar para que pues llevemos a cabo nuestro deber, pues a quién poner para tener un futuro mejor. Solamente, licenciado, gracias. Gracias a usted. Gracias a usted, profesor, por su participación. No sé si hubiera otro más, a otra persona que quisiera comentar algo más. Dejamos otro espacito más todavía por si alguien hubiera, porque yo estaba cerrando la tribuna. Lick. Según lo que sé que si se hace el voto nulo no ayudaría en nada porque al final los mismos candidatos van a participar. Solo eso. Pues gracias hoy. ¿Alguien más? Gracias porque la verdad son los mismos, exacto. Tenía que cambiarse toda la plantilla, ¿verdad? Y aquí eso sería otro gasto porque ya la publicidad y todo ya está hecho.
Solo quería agregar, licenciado, algo así rapidito. Yo siento que nosotros tenemos que ahí sí que analizar bien el voto y darnos cuenta, ¿verdad? Que si podemos ver que en las campañas políticas, qué tanto un político cuando está, o sea, les está lanzando para presidente, pues, tiene sus grandes gastos en campaña política y sabemos perfectamente que eso nos va a salir a nosotros, pero doblemente caro pagar esa campaña política, ¿verdad? Y Ujú, siento que tenemos que ver qué candidato también no tiene mucha campaña política, porque un candidato que no invierte en mucha campaña política, si llegara a quedar, ¿verdad? No, sabemos que no está muy endeudado, ujú. porque alguien que se lanza a la política con bastante campaña política está endeudadísimo, porque nadie se va a lanzar solo porque tiene dinero y va a derrochar para la campaña y no va a quedar, ¿verdad? Ellos lanzan su campaña política y así quieren ganar a toda costa y están endeudados. Y entonces en eso nos tenemos que dar cuenta a la hora de emitir el voto también, ¿verdad? ¿Qué candidato no derrocha tanto dinero en campaña política? Porque sabemos que Ujú, eso nos saldría a nosotros recarísimo pagar esas campañas políticas, ¿verdad? ujú. Y eso que diga que alguien pues está haciendo campaña y que no está gastando o que en su momento no hay intereses personales, eso es mentira, ¿verdad? Eso es mentira porque siempre hay fines personales. Claro que aunque, miren, ahí yo no, bueno, no soy partidario de este personaje que quedó fuera, pero la forma de expresión de alguna forma se ganó a muchos, ¿verdad? Pero ahora, dentro del lado, esa es la parte que brilla, pero el lado oscuro no lo conocemos, ¿verdad? Y de igual manera, independiente con los que estén, porque ahorita solo se ve el brillo de cada quien brilla en cuestiones positivas, ¿verdad? Y que aunque, como decimos en el buen chapín, a veces se lanzan ahí o se sacan los trapitos al sol en cuestiones pero eso solo es una parte y hay otras cosas oscuras que nosotros no conocemos porque no estamos en política y no estamos en ese asunto. Nuestra labor en este caso quizás docencia, quizás otra actividad de trabajo y no estamos metidos e inmersos en ese asunto como lo están ellos, ¿verdad? Entonces sí es importante esa parte y bueno, ya lo mencionan ustedes, pues eso sería carísimo para el pueblo de Guatemala y que de alguna forma nosotros deberíamos de pagar todos esos gastos en su momento. Entonces sería de alguna forma, eso como que usted pues se gasta su dinero en cuestiones de lo que es la despensa, de abastecer lo que corresponde en cuestiones de los gastos de mes y que resulta que pierde ese dinero porque se lo robaron o porque lo botó, algo pasó. ¿Qué es lo que conlleva a usted para poder sufragar y comprar lo que usted debería comprar si ya no tiene ese dinero? Obviamente, un préstamo, ¿verdad? Y cuando se somete a ese préstamo, obviamente usted ya lleva complicada la situación. Y eso pasaría aquí en Guatemala, porque ese presupuesto no está a decir, son 15 millones para la campaña política o para este evento electoral. Podríamos hablar de 15 millones, quizás son mucho más, pues por supuesto. Pero hablemos un número, 15 millones, y va otra vez otros 15 millones, y ese dinero no cuenta el Estado para poder hacerlo nuevamente, ¿verdad? Creo que es un tema de tratar, un tema que tiene mucho de qué hablar, pero como guatemaltecos debemos de ser muy analíticos, especialmente en este caso, nosotros que conocemos un poquito deberíamos de también inculcar, porque hay mucha gente que allá afuera pudiera decir, votemos nulo, ¿verdad? Porque desconocen realmente que los pagos que hay que hacer, que lo que hay que pagar nos corresponde a nosotros nuevamente, ¿verdad? Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva y ya discutimos un poco ese tema, que creo que hay mucho de qué hablar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Dice, luego del retorno de carrera de su exilio en 1849, el gobernante salvadoreño Doroteo Vasconcelos dio asilo a los liberales guatemaltecos, quienes hostigaban al gobierno de Guatemala en varias formas. Don José Francisco Barrundia, ahora ya vemos algo que decía, que me preguntaba el profe Obed Barco, ¿se recuerda, profe Obed Barco? Que me preguntaba por qué fue. Entonces, aquí tenemos un punto. Don José Barrundia dice que lo hacía desde un periódico que fundó con ese expreso fin. O sea,
¿Se recuerdan del periódico que está preso ahorita? No recuerdo el nombre, alguien tal vez me dice del dueño del periódico. Rubén Zamora. Rubén Zamora, ¿verdad? De alguna forma, pues ahí, como ahora, no es, si digamos alguien hace una buena noticia, obviamente, pues es de premiar, ¿va? Si alguien está robando y yo voy a decirle, mire, eso es lo que está robando fulano y tal, y yo lo publico, eso es la veracidad de las cosas. El problema es cuando diga, mire, si usted me da dinero, yo no lo publico. Porque algo así le pasó a José Rubén Zamora, según el asunto que le están de alguna forma, pues, porque por eso está preso, ¿verdad? Entonces, es un tema de mucha discusión y en su momento, acá vemos a don José Francisco Barrundia, que de alguna forma para Rafael Carrera dice que en un periódico era donde se expresaba y lo hacía con ese fin, hablando mal de él, ¿verdad? Vasconcelos Alimentos dice que, aquí voy a leer, don José Francisco Barrundia lo hacía desde un periódico que fundó con ese expreso fin. Vasconcelos alimentó durante todo el año de 1850 a la facción de la montaña en el oriente de Guatemala, distribuyendo dinero y armas entre los sublevados. Era otra forma, ¿verdad? De alguna forma lo que querían es que se sublevaran contra el gobierno y de alguna forma había parte interesada hasta proporcionándole armas a través y dinero, ¿verdad? A fines del citado año de 1850, Vasconcelos se sintió cansado de esta guerra lenta entre Guatemala y decidió obrar abiertamente. Así las cosas, el mandatario salvadoreño inició una cruzada contra Guatemala, invitando a participar en ella a Honduras y Nicaragua, pero de ambos estados, solo el gobierno hondureño, presidido por don Juan Carlos Lindo, aceptó participar en la aventura. Entre tanto, en Guatemala se conocían perfectamente los planes de invasión en su contra. El presidente don Mariano Paredes tomaba las previsiones necesarias para enfrentar la situación, mientras el arzobispado don Francisco de Paula García Peláez ordenaba en su arquidiócesis rogativas por la paz. El 4 de enero de 1851 se reunieron en Ocotepeque los presidentes de Honduras y El Salvador, con lo cual quedó sellada la alianza en contra de Guatemala. El ejército salvadoreño se componía de 4,000 hombres perfectamente municionados y con su apoyo de artillería. Los hondureños, por su parte, aprestaron 2,000 hombres para la campaña. El ejército salvadoreño formó una línea a lo largo de la frontera con Guatemala, mientras Carrera se movía por distintos lugares a efecto de tenerlos dispersos. Entonces vemos ahí las contrarias, los conflictos que se estaban generando entre los países centroamericanos, ¿verdad? Finalmente, el grueso de las fuerzas aliadas se situó en Metapán, por ser esta una ubicación próxima a Honduras y en la frontera de Guatemala. Pero el 28 de enero de 1851, el presidente Doroteo Vasconcelos dirigió al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala un extenso comunicado en el cual manifestaba que el presidente guatemalteco abandonara el mando para que éste fuera ocupado por un hombre de confianza de los invasores. Que Carrera fuera extrañado del país, debiendo ser conducido hacia uno de los puertos del sur por una partida de tropas salvadoreñas. Que una vez estuviera en poder del mando de Guatemala, los salvadoreños se convocara a una asamblea constituyente, nacional constituyente. Que el ejército salvadoreño podría ocupar los territorios de Guatemala que sus jefes consideraran conveniente y por un tiempo indefinido. Vemos los conflictos que se estaban dando ahí, ¿verdad? Y que de alguna forma, pues, eso fue después de firmar el acta de independencia en el régimen. En este régimen se da esta parte, ¿verdad? En el régimen conservador se dan todos estos inconvenientes que tuvo una duración de 30 años, ¿verdad? ¿Cuántos años tuvo el régimen conservador? 30 años, ¿verdad? Y vemos aquí los conflictos que se daban, ¿verdad? Dentro de los países centroamericanos y que uno de los más importantes que quiso en su momento tomar el control de Guatemala fue El Salvador, ¿verdad? Y hoy, pues, hay buenos lazos de amistad y todo, pero si vemos todo el historial, ¿verdad? Hay algo ahí que, mucho de qué hablar, ¿verdad? Ya para casi concluir esta sesión, el ejército aliado ingresó en Guatemala por 3 lugares diferentes, ya que el 29 de enero entró por Piñuelas a Agua Blanca, Jutiapa, un contingente de 500 hombres al mando del general Vicente Vaquero. Por el grueso de la fuerza marchó desde Metapán. Comandaban el Ejército Unido de El Salvador y Honduras los siguientes militares:
general Isidro Sayet, militar francés muy experimentado en otras guerras contra Guatemala. Mire, de alguna forma se da aquello de que venían a hacerle guerra, ¿verdad? Se le nombró jefe del Estado Mayor del Ejército General a José Santos Guardiola, comandante de la división, al general Ramón Belloso, comandante de la segunda división. Y aquí miren, mucha historia de nombres y nombres, ¿verdad? Pero vemos ahí, ¿verdad? La situación, y en el documento que ustedes tienen, pues van a ver en su momento, todo el historial cuando usted lea el documento. El documento está conformado de 15, 16 hojas. Ya prácticamente no tiene que investigar. Sobre ese documento nos vamos a tomar en cuenta. Sobre ese algo que se me olvidó decirles también, voy a delimitar también para que en su momento, pues la evaluación, como son de 6 puntos, sea parte de lo que hemos hablado en clase, hasta donde hemos prácticamente llegado con las presentaciones, para que usted no tenga que... Claro, usted tiene que darle una leída a todo el documento, son 16 hojas, porque tiene que hacer 2 trabajos, tiene que hacer el PNI y tiene que hacer una línea de tiempo. Entonces, obviamente, para hacer la línea de tiempo, tiene que leer todo, ¿verdad? Pero sí, en cuestiones de preguntas, escuche bien, en cuestiones de preguntas, vamos a quedar hasta acá donde dice el presidente vitalicio y el conflicto con Honduras en 1853. Vamos a tomar en cuestiones de evaluación hasta acá, hasta esta presentación, que ya no da tiempo para leerla, porque ya solo tenemos 2 minutos. Escuche bien, el presidente vitalicio Rafael Carrera, que ya sabemos el tiempo que estuvo, el conflicto entre Honduras, y acá la carrera mueve sus fuerzas hacia el Zabal, hasta acá donde dice Centroamérica. Hasta allí, escuche bien, hasta donde dice Centroamérica, de ahí para atrás, y lo que hemos visto en clase, voy a hacer la evaluación. Quiere decir que todo lo que está para adelante, porque aquí apenas estamos casi a la mitad del documento, o menos. Aquí está lo de religión también, que eso ya no lo vamos a tocar, eso no lo vamos a poner en la evaluación, sino únicamente hasta acá. Conflicto entre Honduras y donde dice Carrera mueve sus fuerzas, y hasta donde dice el prestigioso, la victoria consolidada, el prestigio de Guatemala en Centroamérica. Hasta ahí. Lo voy a anotar para que en su momento las preguntas que se le hagan solo sea hasta ahí, y también de lo que hemos hablado en clase, ¿verdad? Sí, me logran escuchar. Voy a salir de la presentación a lo último screen. Disculpen, enciendan su cámara. Hasta ahí, por favor, enciendan su cámara. Ya estamos para concluir. Entonces, les agradezco a ustedes, estimados estudiantes, por su participación. Es un tema quizá de muchos nombres, ¿verdad? Pero que es importante retomar y hablar un poco sobre eso, ¿verdad? Hoy salieron puntos importantes en cuestiones como, por ejemplo, hablábamos del voto nulo. Ya hice el screen, les agradezco mucho. Y bueno, hay mucho que hacer, y siempre estamos haciendo historia. Siempre, todos los días hacemos historia, ya sea positiva o negativa, hacemos una historia, ¿verdad? Usted tiene su historia de su casa, lo que hacen. Si hablamos si usted escribiera su diario, ¿verdad? Todo lo que hace, ¿verdad? Todo lo que hace, pues sería mucho que escribir, y esa sería su historia, ¿verdad? Esa sería su historia. Entonces, no sé si tienen algo para decir. Creo que estamos acá. Bueno, ya no podrían decir, estamos ya para concluir, se nos está terminando el tiempo. Si todo quedó claro en cuestiones de sus trabajos, vamos a quedar hasta ahí. Me alegro mucho saludarles. Dios les bendiga a todos. Feliz fin de semana. Y pues tomen siempre las cosas con mucha calma. Trabajen lo necesario. Y por favor, no dejen a última hora sus trabajos. Les deseo lo mejor y lo mejor para ustedes. Que Dios les bendiga y feliz fin de semana. Gracias, Feliz fin de licenciado. semana. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Pase feliz fin de Gracias, semana. licenciado. Hasta luego. Gracias, licenciado. Buenas.